El aislamiento y la pandemia expuso las desigualdades sociales y sobre todo las dificultades que se viven en los barrios populares. También mostró la importancia de las compañeras que tejen redes de contención para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género. Hoy vamos a charlar con Laura Velasco, legisladora porteña que impulsa la Ley Betty para crear y reconocer la figura de promotoras y promotores territoriales en género y diversidad. Soy Betty, de Barrios de Pie, Capital. Quiero contarles lo que nosotros vivimos en los barrios, en las villas de la capital, lo sentimos sobre este tema del aborto. Hay muchas mujeres que hacen el aborto clandestinamente y cuentan de que cuando van a ese lugar, supuestamente clandestino, en los mismos barrios, no es fuera del barrio, en los mismos barrios ocurre eso. Recién escuchábamos a Betty. Betty Quispe era referenta y militante del feminismo popular. Era una reconocida promotora de género en la Villa 1114, que lamentablemente falleció durante la pandemia del COVID-19. En homenaje a ella y a todas las compañeras como Betty, hace algunas semanas Laura Velasco, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, presentó el proyecto de Ley Betty, que busca el reconocimiento y la jerarquización de todas las promotoras y promotores que diariamente trabajan para contener y ayudar a las mujeres víctimas de violencia. El contexto de pandemia, con una grave crisis económica y con las medidas de aislamiento, demostraron las desigualdades existentes en nuestra sociedad. También mostró el peligro que muchas mujeres, personas trans, travestis, personas no binarias viven en sus hogares. Esta situación se encuentra agravada en estos casos en las personas que viven en barrios populares, porque la problemática de la violencia de género se entrecruza con otras desigualdades, como por ejemplo no tener acceso a las tecnologías o no tener acceso a internet para poder acceder a la información o recurrir a canales oficiales de denuncia para poder solicitar ayuda, muchas veces la falta de respuesta por parte de las fuerzas de seguridad en los territorios o el impedimento para poder salir de ese hogar por alguna dependencia económica con el agresor. Actualmente todas estas dificultades vienen siendo sostenidas y batalladas por promotoras de género, que están en los barrios tejiendo redes de contención, de escucha y acercando respuestas, soluciones y brazos para sostener a aquellas que están atravesando situaciones de violencia de género. Pero como estamos acostumbradas las mujeres, muy pocas veces nuestro trabajo es reconocido o justamente pago. En este caso hablamos del trabajo diario y cotidiano que se realiza en los barrios, en las consejerías o en casas populares, que no es reconocido ni valorado. Por eso esta iniciativa, que viene de la mano de Laura Velasco, legisladora, pero también militante, que patea los barrios y que está buscando llevar la realidad que se vive en los barrios populares a nada más y nada menos que la legislatura porteña, ese edificio que parece escribanía de Larreta, pero que actualmente la oposición está trabajando y está tratando de convertir en un recinto que trate y solucione los problemas y las desigualdades existentes en la ciudad de Buenos Aires. Por suerte tuvimos el placer de poder contactarnos con Laura para hacerle algunas preguntas sobre el proyecto de ley. Hola Laura, gracias por la comunicación y por estar nuevamente con nosotras en FM La Tribu. Recién contábamos un poco acerca de la ley que habla de crear la figura de promotoras y promotores territoriales en género y diversidad. ¿En qué consta esta iniciativa? En la legislatura porteña presentamos el proyecto de ley para el reconocimiento de las promotoras y promotores de géneros y diversidades en la Ciudad de Buenos Aires, la que dimos en llamar Ley Betty, porque entendemos que es esta figura absolutamente clave en los territorios populares para poder trabajar en articulación con los ESAC para garantizar el acceso a anticonceptivos y a ILE, para llevar adelante los talleres de educación sexual integral, para poder estar en proximidad con las situaciones de violencia de géneros. Las 24 horas las compañeras de las distintas organizaciones que están en los territorios abordando esta cuestión son indispensables, son esenciales, y justamente tenemos hoy en la Ciudad de Buenos Aires centros integrales de la mujer por ley, que todavía son insuficientes porque ya llegamos a tener uno por comuna, pero no tenemos uno cada 50.000 mujeres, cada 50.000 personas.
ni tampoco están hoy en la pandemia trabajando de manera presencial, sino que solamente unos pocos de ellos, como nos respondieron a través de un pedido de informes desde el Ejecutivo, están trabajando vía telefónica y de manera rotativa. También las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconocen, la Directora General de la Mujer en la ciudad, que es necesario fortalecer las estrategias territoriales desde los centros integrales de la mujer. Entonces, hoy necesitamos más SIMS, sobre todo en cercanía de los barrios populares. Necesitamos que estos SIMS tengan más presupuesto, en particular para la prevención y el abordaje integral de la violencia de género, el acceso a la justicia, pero que para ello es indispensable la figura de las promotoras de género y diversidad, que son las que trabajan insertas en los barrios y en cercanía, de modo que articulen con los equipos de profesionales interdisciplinarios de los centros integrales de la mujer. Pero necesitamos el reconocimiento de esta figura en los territorios para abordar de verdad todas las necesidades que tenemos, porque a la línea 144 llegan llamados de toda la ciudad, pero sabemos que la mayor parte provienen de las comunas 4, de la comuna 8, de la comuna 7, donde el acceso a la justicia y al acompañamiento integral ante los casos de violencia de género son los más numerosos y los más complejos. ¿Y actualmente en qué estado se encuentra este proyecto de ley? Bueno, actualmente este proyecto de ley lo estamos trabajando dentro de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, que me toca presidir. Lo estamos trabajando en asesores. Hemos tenido una reunión informativa con la Directora General de la Mujer, Agustina Ciarleta, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Tuvimos allí un reconocimiento valorativo respecto del proyecto, inclusive la directora de la mujer planteó que estaban llevando adelante mesas de trabajo con las organizaciones en territorio, donde aparecía muy visible el trabajo de las promotoras de géneros y diversidad de las organizaciones en las consejerías de género, en los centros comunitarios, en los comedores, en un trabajo cotidiano que les parecía importante articular con los SIM. Esto es lo que se está haciendo además a nivel nacional, ¿no es cierto? Que desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades hoy se está planteando un registro de las promotoras de género y diversidad que trabajan en territorio vinculadas a las organizaciones, y de hecho se ha levantado el dato que al menos hay 1.500 promotoras de géneros y diversidad en la Ciudad de Buenos Aires. El hacer un registro, el hacer un fortalecimiento de la capacitación sobre la base también de reconocer saberes y experiencias, me parece que sería un punto muy importante como para ir avanzando. Es más difícil con el Ejecutivo el debate, y en particular también con algunos legisladores del oficialismo de la ciudad en la legislatura, el debate acerca de una erogación presupuestaria, del ingreso concretamente para estas compañeras. Nosotros obviamente que pensamos que las tareas esenciales del cuidado comunitario deben ser remuneradas, pero bueno, creo que nos acercamos más seguramente a una posibilidad de ir avanzando en el registro, en el fortalecimiento de la capacitación y en la articulación con las políticas públicas para que estos recursos lleguen a los territorios, ¿no? Veremos si también podemos avanzar en un mediano plazo en el reconocimiento de un ingreso, que también es fundamental. Desde la legislatura porteña y especialmente en el Frente de Todos, ¿están trabajando en otros proyectos legislativos para poder hacerle frente a la violencia de género en la ciudad de Buenos Aires? Y desde el Frente de Todos estuvimos trabajando distintas iniciativas porque, por supuesto, que la pandemia, el aislamiento social preventivo y obligatorio necesario en una instancia de emergencia sanitaria recrudeció las situaciones de violencia de aquellas mujeres cis, mujeres trans, bueno, que están conviviendo con su agresor. Lo mismo sucede con niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, allí, ante esa mayor indefensión y mayor violencia, necesitamos también fortalecer las políticas públicas. Fue también un proyecto de mi autoría plantear la emergencia por violencia de género en la ciudad. Hubo proyectos también de otras legisladoras del espacio del bloque, concretamente
Ofelia Fernández y Lucía Cámpora me acompañan dentro del bloque en la comisión y ellas presentaron proyectos en relación con la temática de fortalecimiento de la línea 144, de que se puedan incluir mayor difusión en relación con cómo hay que acudir a pedir auxilio o hacer una denuncia en relación con violencia de género. Bueno, hubo distintos proyectos y el de emergencia por violencia de género también que presenté. Hubo también proyectos en este sentido de otros bloques, uno del radicalismo evolución, otro del PTS, del sector del FIT, pero bueno, inclusive los trabajamos bastante de conjunto, la idea de la emergencia por violencia de género, que se aprobó en la provincia de Buenos Aires este año, pero bueno, no pudimos lograr que el Ejecutivo de la ciudad habilite de alguna manera a sus diputados para que avance, ¿no?, el proyecto de emergencia por violencia de género, siendo que estamos se votó en la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de emergencia económica, ¿no? Entonces el tema es, bueno, qué prioridad están teniendo las mujeres y las situaciones de violencia de género para fortalecer las políticas públicas. Inclusive parte del debate que estamos planteando en este sentido de jerarquización es que en el plano nacional tenemos un ministerio y en la Ciudad de Buenos Aires todavía tenemos una dirección que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, ¿no? En verdad hay un proyecto que estamos trabajando también desde el bloque del Frente de Todos en este sentido, de que amén de poder avanzar en el fortalecimiento de las políticas públicas, tengamos un presupuesto adecuado en una estructura jerarquizada que sería un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo están estas iniciativas? ¿Se ha podido avanzar? ¿Se vio algún cambio en el abordaje del tema de género en el gobierno de la ciudad? Concretamente, las autoridades de la Dirección General de la Mujer reconocieron que se duplicaron los llamados a la línea 144 durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esta es una realidad concreta que exige el fortalecimiento de las políticas públicas con presupuesto. En este sentido, desarrollamos también una serie de reuniones con distintas organizaciones que nos acompañaron en relación con la propuesta de emergencia por violencia de género. También de manera virtual presentamos el proyecto de ley Betty con distintas organizaciones populares, con asambleas feministas de los distintos barrios, incluso de la Villa 1114, donde Betty participaba con la red de docentes y organizaciones sociales. De la Villa 31 con allí la Asamblea Feminista también, de la Villa 21-24, de Soldati, de Villa 20, con un enorme acompañamiento en esta concepción de que necesitamos fortalecer los territorios populares para declarar los barrios libres de violencias con políticas públicas concretas que lleguen a nuestras poblaciones, que empoderan a nuestras compañeras de los barrios. Así que bueno, en este sentido estamos trabajando las iniciativas y bueno, este año tuvimos una buena noticia en la legislatura porteña que costó mucho trabajar, pero que finalmente con la campaña, con el cabildeo Cava, logramos articular entre distintos bloques un proyecto de ley para que la Ciudad de Buenos Aires adhiera al protocolo ILE del Ministerio de Salud de la Nación. Esto fue una noticia muy importante, con 50 votos de 60, entonces, bueno, a veces se hace bastante difícil porque, bueno, hay mucha distancia entre las posturas de Cambiemos y del Frente de Todos en muchos aspectos, pero también en cuestiones que tienen que ver con políticas transversales, bueno, a veces podemos llegar a avanzar y, bueno, ojalá que sea así también con algunos proyectos que tienen que ver con garantizar el ni una menos, con avanzar contra la violencia de género y bueno, la ley Betty viene en este sentido a hacer una propuesta que está muy vinculada con las experiencias de los territorios y con las necesidades concretas. Personalmente conocemos a Betty y sabemos de su trabajo y militancia, pero para quienes no pudieron conocerla, ¿podrás contarle brevemente quién era y por qué este proyecto de ley lleva su nombre?
Y bueno, y Betty, ¿por qué Betty Quispe, no? Porque Betty era una enorme compañera nuestra de los barrios populares, que llevaba adelante esa tarea de ser promotora de géneros y diversidades, una militante integral, pero bueno, también que estaba comprometida con el feminismo popular en los barrios, que hizo un enorme recorrido, además también para ponerse el pañuelo verde, siempre lo decimos, porque ella era una compañera evangelista. Un poco su testimonio lo recoge también la película Que sea ley de Juan Solanas, que nos acercó ese testimonio de Betty, ¿no? Donde ella está ya con el pañuelo verde, ella logró incorporar esta lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, por educación sexual integral para decidir, por anticonceptivos para no abortar, por aborto legal, seguro y gratuito para no morir, entendiendo que el Ni Una Menos por abortos clandestinos también es lograr barrios libres de violencia, ¿no? Así que bueno, la verdad es que es una enorme emoción para todas nosotras que perdimos a Betty en la pandemia, en este tiempo, y que la extrañamos muchísimo. Y es una emoción, y Betty es bandera, ¿no? Y cuando presentamos el proyecto de ley decíamos eso, Betty era única y así la recordamos, y así nos sigue enseñando con su ejemplo, pero también hay muchísimas Bettys en nuestros barrios populares, y por eso esta figura de las promotoras de géneros y diversidad es la que vamos a empujar en su nombre. Y así pasaba Laura Velasco por Modo Glitter. Es momento de reconocer a las imprescindibles, al trabajo esencial que se viene haciendo y que es necesario visibilizar, reconocer, jerarquizar. Vamos por la ley Betty, por todas las promotoras y todos los promotores que están trabajando diariamente en el territorio, que están poniendo todo para abordar y darle pelea a las desigualdades y violencias de género.